Amantísimo Padre, gracias, Señor, por un día más. Vamos a exponer tu palabra, Señor, y yo te suplico, Señor, te ruego que no sean mis labios, no sea mi manera de pensar, que me dirijas, Señor, que hables a mi vida, a mi corazón, que hables, Señor, a nuestras vidas, Señor. Permite, Padre Celestial, que seamos usados como estos primeros cristianos, influenciados y llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que nuestra vida, Señor, pueda ver esa manifestación de tu Espíritu, Señor, guiándonos, dirigiéndonos hacia ti cada día, Señor, perfeccionando nuestra manera de pensar, de hablar, de actuar. Padre, te pido por los que estamos presentes, ayúdanos, Señor, a entender, danos entendimiento a través de la lectura y de la exposición, Padre. Seamos fieles a ella, Padre, que no nos apartemos, que no nos desviemos, que seamos, Señor, hablando la verdad, Señor. Que seas tú, Señor, guiándonos. Gracias por la vida de cada hermano. Gracias por la hermana Elizabeth, Señor, que aceptó el reto de dirigirnos el día de hoy, Padre. Gracias por los hermanos que lo han hecho en otros días, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues estamos en el libro de Hechos, hermanos. Algunas traducciones lo van a traducir como actos, ¿verdad? Los actos de los apóstoles. En español tenemos nosotros el libro de Hechos. Y data ahí por el año del 61 al 63 después de Cristo. O sea, después de 29 años de la ascensión de nuestro Señor, o por ahí más o menos, de 29 a 28 a 30 años, es Lucas que nos escribe acerca de este libro. Pero algo interesante que dice el primer capítulo de Hechos, en el capítulo 1, hablándole a Teófilo otra vez. Recordemos que en el libro de Lucas ya se dirigió a Teófilo, y él dice en el libro de Lucas que investigó diligentemente. Le llevó muchos años al autor poder escribirle a Teófilo lo que se ha escuchado acerca del cristianismo, acerca del evangelio, pero no se quedan solamente en Lucas, sino que ahora el escritor le vuelve a escribir a Teófilo y a los primeros cristianos este segundo tratado. Y vamos a mirar en el libro de Hechos que está cargado de acontecimientos históricos y es una transición de los que se están convirtiendo del judaísmo al cristianismo. Entonces, por ahí vamos a empezar. Yo sé que la introducción puede llevarnos más tiempo. Hay mucho que comentar acerca de lo que es la introducción, muchos temas que el escritor va a tocar. Pero una de las cosas que quisiera resaltar aquí es de que hagamos un contraste a los discípulos de Lucas hacia atrás, de Juan hacia atrás, a los discípulos de Hechos hacia adelante. Hay un contraste totalmente diferente. En el libro de Lucas hacia atrás, en el libro de Juan hacia atrás, Mateo y Marcos nos presenta a unos discípulos o unos apóstoles que apenas están aprendiendo y van y no están aprendiendo con cualquiera, están aprendiendo con el maestro, con el Señor Jesús, ¿verdad? Y vemos cómo marcan ellos muchas de las cosas que los discípulos no entienden. Muchas veces van y le preguntan al Señor. Algunas veces el Señor les dice: en vano he trabajado tanto con ustedes. Hay otras veces que el Señor les dice: tampoco ustedes entendieron. Hay cosas que el Señor Jesús le está diciendo a los apóstoles, como que los está preparando. 3 años y medio de ministerio del Señor, como que todavía los discípulos no han aprendido del maestro, ¿verdad? No han aprendido de nuestro Señor Jesús. Pero ahora en Hechos vemos a unos apóstoles totalmente diferentes. Y algo que quiero remarcar muy importante aquí es que estos apóstoles ahora son embestidos o son llenos del Espíritu Santo de Dios. Y Jesús les dice: les conviene que me vaya, porque si no fuera así no os mandaría el Consolador. Él os guiará a toda verdad, ¿verdad? Y ahora vemos a este grupo de apóstoles que primero, cuando se llevan a Jesús y lo están al Señor crucificando, pues están corriendo, huyendo, encerrados. Y ahora vemos a un grupo de apóstoles que están parados, firmes por la verdad. Ese es el grupo que hoy nos vamos a encontrar en el libro de Hechos. Así que el libro de Hechos, hermanos, nos muestra un periodo de transición, un periodo de comienzo de la iglesia, donde empieza como a tomar cuerpo. Y quiero que leamos algo antes de entrar a la enseñanza el día de hoy. Vayamos a Juan 22. Son pocos versículos, espero también no
impacientarlos, ¿verdad? Juan 20, 22, y si hay alguien que nos lo pueda leer, hermanos, que me lo indique ahí con un amén y que lo lea, amén. Amén. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Muchas gracias, hermana. Vemos a Jesús presentándose a los apóstoles después de su cuerpo ya glorificado. Y en esta primera parte de Juan, el Señor les está soplando para que ellos reciban el Espíritu Santo. Quisiera hacer una diferencia entre ser llenos del Espíritu Santo y recibir el Espíritu Santo. Jesucristo nuestro Señor sopla y sucede algo, reciben el Espíritu Santo. Hechos 1:8, ahí enseguidita. Hechos 1:8. ¿Alguien si lo tiene, por favor? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gracias, hermana. Vemos en 1:8, pero recibiréis. Ya en Juan han recibido, pero ahora van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a mirar ahora en el libro de Hechos, a partir del capítulo 1 en adelante. Pero este poder que van a recibir es un poder especial. Nos dice el versículo 8, recibiréis poder y me seréis testigos. Ese es el poder que ellos iban a recibir, testificar. Antes no lo podían hacer. De hecho, vimos ya a Pedro que en vez de testificar cuando le dijeron, tú también andabas ahí con los que siguen a Jesús, y él empezó a negarlo al grado de llegar hasta maldecir a Jesús, ¿verdad? Ahora no, ahora vemos a Pedro cuando se para, se pone de pie y empieza a dar su primer discurso. Vemos a un Pedro totalmente diferente al que estaba con Jesús. Pero ¿qué pasó? Fueron llenos del Espíritu Santo. Una pregunta que tengo para ustedes es, ¿lo habían recibido antes o no? Sí, pero ahora van a ser investidos, ¿verdad? Ahora van a ser llenos del Espíritu Santo. Vayamos ahí a Hechos 2:4, hermano, por favor. ¿Algún otro hermano o hermana que me lo lea, por favor? Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Gracias, hermana Normita. Así que el 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El miércoles hicieron la pregunta que como cuántos más o menos habían. Y ya leímos en el libro de Hechos que por lo menos habían como 120 personas ahí reunidos, ¿verdad? En el aposento. Y en el aposento estaban los discípulos, los apóstoles, y estaban las mujeres que seguían a Jesús. En el versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo llega la llenura del Espíritu Santo? ¿Será que llega automáticamente? ¿Será que Dios de repente se da cuenta que unos cuantos no están suficientemente llenos y el Señor viene y los llena? ¿Funcionará así? Amén. Eso es lo que vamos a estar mirando antes de entrar a nuestro capítulo de hoy. Hechos 1, 13 y 14. Ahí regresándose. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Gracias, hermana. Así que vemos este grupo ya de seguidores de Jesús, ahora ya en el libro de Hechos, juntos, unánimes. Había compañerismo. No solamente había compañerismo, sino que oraban todos juntos. Y es una de los ingredientes para que nosotros podamos ser investidos, ser llenos del Espíritu Santo, por medio de la oración, por medio del compañerismo. Pero van a haber otros dos ingredientes adelante, que van a ser el testimonio y también van a ser la sabiduría, donde vamos a entrar ya en nuestro capítulo 6 el día de hoy. Dice, por lo menos tenemos aquí, les decía, dos ingredientes, ¿verdad? La oración y el compañerismo. Miremos qué dice el apóstol Pedro en el 2:38. ¿Alguien más, por favor, si lo puede leer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo entonces? Como aceptamos en Cristo como Señor y Salvador,
dice el apóstol Pedro, cuando nos arrepentimos y nos bautizamos, ¿verdad? No voy a emplear ese tema porque algunos van a decir, bueno, entonces lo recibimos cuando nos bautizamos o cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y es un tema bastante también, entrar en un tema más largo, pero nosotros creemos que lo recibimos cuando aceptamos a Cristo Jesús. Es que miren, hermano, está separado. Dice arrepentidos, coma. Ahí está, hay una Amén. separación. Entonces, es arrepentidos. Al momento que usted se arrepiente, usted está recibiendo. Amén. El siguiente paso va a venir Por obediencia. Por obediencia, ¿verdad? Ya nos arrepentimos, viene la obediencia. Gracias, hermana, por ese punto, y por eso decía que nosotros creemos que lo recibimos cuando aceptamos a nuestro Señor, ¿verdad? Hasta que se Sí, bautiza. se tiene que bautizar. Pero Amén. si ya no vamos más atrás, pues vamos a ver el que se fue en la cruz, ¿verdad? Gracias, Ahora, hermano. bájate, bautízate. Ya creíste, ya te arrepentiste. Ahora que te bauticen, ¿verdad? El Señor le dijo, desde hoy te dijo, ¿verdad? Que estás. Amén. Entonces, por eso mucha gente se confunde en esto, ¿verdad? Entonces recibimos Por eso debemos de respetar esas cosas. la gramática. Amén. Lo que está separando. Amén, gracias, hermana, por esa aclaración, y por eso decía, es un tema bastante amplio, ¿verdad?, que cubrir, porque creemos nosotros que recibimos el Espíritu Santo de Dios cuando somos y recibimos al Señor como nuestro Salvador. Entonces, hasta ahí estamos bien, pero ¿cómo recibimos la llenura? También, ¿verdad? Miramos ya que es por medio del compañerismo y por medio de la oración. Miremos aquí qué más otras cosas nos enseñan. Miremos otro ejemplo, como los discípulos y los apóstoles tenían que buscar siempre la llenura del Espíritu Santo. Hechos 4:31, hermanos. Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias. Cuando hubieron orado, otra vez el ingrediente ahí de la oración es importante para la llenura del Espíritu Santo. Dice, y todos fueron llenos. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? No es que unos sí, unos no. Y estamos hablando del grupo que está ahí congregado en ese momento. Ahora, la pregunta que tengo para todos nosotros, ¿será que nosotros necesitamos esta llenura del Espíritu Santo? La semana pasada yo hice un comentario, aquí no sé si alguien lo recuerda. Usted puede poseer un carro, puede viajar, puede echar gasolina, pero esa gasolina no le va a durar toda la vida, ¿verdad? Tiene que estar siempre cargando, recargando, rellenando, ¿verdad? Entonces, algo así es, ¿verdad? Si nosotros dejamos de leer la Biblia, si nosotros dejamos de orar, de tener compañerismo y testimonio, pues vamos a contristar al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Aunque siga estando ahí, a veces no lo alimentamos, ¿verdad? Y es parte de la enseñanza que vamos a tener el día de hoy. Aquí en esta introducción podemos ver cuándo recibimos el Espíritu Santo y cómo ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Así que vayamos al versículo 1 de nuestro capítulo 6. Y quisiera comenzar con una pregunta. Por lo menos, ¿cuántos cristianos creen que habían del capítulo 1 hasta ahora al capítulo 5 que leímos ayer? ¿Cuántos cristianos había? Un cálculo más o menos ahí, según la predicación de Pedro, según la predicación de Pedro después de ser azotados. Eran 3,000, luego 5,000 más las mujeres, ¿verdad? Y esos que habían ya. Amén. Y eran más de 10,000 tal vez. Tal vez. Hay varias posturas respecto a esto. Algunos piensan que fueron 3,000 los primeros. El miércoles que estábamos en casa de la hermana Elizabeth, no mencionamos a niños ni a mujeres, nada más se refiere a varones, ¿verdad? Pero por lo menos estamos hablando de un buen número de personas. Más adelante nos va a decir que después, cuando azotan a los apóstoles, salen y predican, y por lo menos dice que eran 5,000 varones quienes seguían la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? O los primeros cristianos, pero no están incluyendo ahí mujeres y niños. Y el papá de la hermana Elizabeth decía, si eran personas numerosas como las familias nuestras, a veces que tenían 7, 8 hijos, pues estamos hablando de una buena cantidad de personas. Pregunta, antes de entrar, ¿será que había manera de no tener problemas en un número tan grande? No. ¿Verdad que no? Entre más, más probable que alguien. Habían problemas, era lógico que si a veces siendo pocos hay problemas. A veces uno tiene problemas hasta con uno mismo, ¿verdad?
Pero imagínense ustedes a una persona o a 12 personas dirigiendo a vamos a poner que son 5,000 personas o 5,000 varones, no incluyendo jóvenes, no incluyendo niños, no incluyendo mujeres, ¿verdad? Hay una historia en la Biblia donde usted puede regresar al Antiguo Testamento y había un hombre que se estaba volviendo loco, que ya no sabía qué hacer con tanto problema, se rascaba la cabeza y pues alguien se arrimó ahí, oye, te están matando, se están muriendo, mira, ¿por qué no delegas? Moisés, ¿verdad? ¿Por qué no nombras jefes de miles, jefes de cienes, jefes de centenas, de decenas? Y los problemas más graves, pues que te lo traigan a ti, o aquellos que no se puedan resolver. Y después de ese consejo, amén, consejo de su suegro, de Jetro, ¿verdad? Vemos que después de ese consejo como que Moisés descansa un poco, ¿verdad? De tanto problema. Parece que ese se va a ser el caso el día de hoy. Entremos ahí a nuestra lección el día de hoy, hermano. Versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Comenzaron los problemas, comenzaron las murmuraciones. Aquellos días del capítulo 6 se caracterizó por un denuedo al inicio del capítulo 1 hasta el 5. Aquel denuedo era valentía, era decisión. Se podían parar firmemente, predicar. La unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo llevaba a los apóstoles, a Juan, a Pedro, a pararse delante del concilio, a pararse delante de los sacerdotes y no callar. Y decirle en su cara: a ese Jesús que ustedes crucificaron, a ese que ustedes llevaron injustamente, a ese que ustedes asesinaron. Antes no podríamos haberlo oído de Pedro. Fue después que fueron investidos del poder del Espíritu Santo. Se caracterizó porque los apóstoles, no solamente, aunque la Biblia menciona a Pedro y a Juan aquí, sabemos que todos los apóstoles se pararon firmes. Discípulos de Jesús se pararon firmes, fueron investidos de la llenura del Espíritu Santo. Hablaron, testificaron, no callaron, dieron a conocer a los gobernantes, a los principales, a los príncipes, a los saduceos, a los fariseos. ¿Quién era Jesús? Testificaron acerca de Jesús. Versículo 5 al 12 del capítulo 4. Leo para ustedes, del 5 al 12. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ahora chequen la respuesta de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo que de manera está ya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todos el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. Y en ninguno hay otra salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa fue la respuesta de Pedro, investidos, llenos del Espíritu Santo. Si no leemos la Biblia, si no pasamos tiempo con Dios orando, si no testificamos, cuando alguien se nos acerque y quiera saber más, ¿cómo vamos a presentarle al Señor? O vamos a hacer como siempre a veces hemos, y lo digo por mí, hermano, no sé si usted pasó por ahí, pero por no leer la Biblia a veces éramos repetidores de otros. El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. El Señor quiere cambiarte y todas esas cosas pueden ser verdad. Pero también Jesús ya en los evangelios dijo: y esto va a suceder a los que creen en mi nombre. Si me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán.
Lo más seguro es de que por creer en Cristo Jesús, a lo mejor en vez de traernos solución, a veces nos caigan más problemas. Pero a veces erramos porque no conocemos el mensaje verdadero de Dios. Dios te quiere bendecir y nosotros sabemos que sí. La semana pasada alguien dio agradecimiento y dijo, no solo las materiales son bendiciones. No sé quién lo dijo, pero alguien de aquí lo dijo. También cuando venimos a Jesús y Jesús nos ofrece el regalo de vida eterna, es la bendición más grande que puede haber en nuestra vida. Amén. Y miramos ahí en el versículo 1 que acabamos de leer, aquellos días también se caracterizó porque el número de discípulos crecía. Ya hablamos acerca de las cantidades. Y hubieran sido 5,000 o 3,000 o 10,000. Esta era característica de aquellos días que se predicaba con denuedo, con valentía. No solamente eso, sino que también aquellos días se caracterizó porque muchos discípulos se ponían a las órdenes de los apóstoles. Algunos con sus bienes dice que lo vendían y lo traían a los pies de los apóstoles. Lo vamos a leer ya en capítulos, ya lo leímos en capítulos anteriores. Otros, como vamos a mirar aquí, estaban dispuestos a recibir órdenes, por así decirlo, de los apóstoles, o estar en disposición. De hecho, la Biblia, no sé si la de usted tiene, pero dice el encabezado, elección de los 7 diáconos. Y la palabra diáconos ahí es la palabra diaconía, que quiere decir siervo o ministro. No ha habido ningún otro siervo, ningún otro diácono mejor que nuestro Señor. Es el único siervo que vino a servir por voluntad propia, por amor. El libro de Marcos se caracterizó por presentar a Jesús como el siervo sufriente. Entonces miramos que estos días se caracterizó porque también ellos fueron embestidos, fueron llenos del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros no podemos impactar a otros porque nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Tenemos conocimiento, tenemos Biblia, tenemos y conocemos mucho, pero nos hace falta el poder de su Espíritu Santo. A veces ni nuestra familia nos hace caso. A veces no podemos impactar ni a nuestros hijos porque nos ven la manera en que vivimos. Ven que nos hace falta algo en nosotros. Sí, somos cristianos, vamos los domingos, asistimos, ofrendamos y todo, pero nos hace falta ser embestidos del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero comenzó algo también ahí, como les dije al principio. Era impensable no haber problemas entre un número tan grande de asistentes. Dice el versículo 1, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y aquí yo quisiera hacer una distinción, que cuando nosotros leemos la Biblia, a veces pensamos que los hebreos, pues era el pueblo judío, y el pueblo griego que menciona ahí el versículo 1, eran personas alcanzadas, gentiles. Pero les tengo una noticia, que ambos grupos eran judíos. ¿Se acuerdan que hasta ahorita no se nos ha mencionado que los gentiles están siendo atrayendo? El apóstol Pedro se caracterizó por predicar a los de allá adentro, a los de Israel, a los judíos. El apóstol Pablo se caracteriza y él dice apóstol de los gentiles. Entonces, ¿por qué menciona aquí la Biblia griegos contra hebreos? Bueno, nos recordemos que están bajo el imperio romano y hay un buen número de judíos que son de la diáspora, de los que han sido esparcidos, de los que han sido enviados a otros lugares, pero que son judíos de nacimiento, pero que allá en otros lugares se han helenizado. ¿Sí saben qué es la palabra helenizar? ¿No? La palabra helenizar tiene el concepto de tener la idea de los griegos. Entonces, por así decirlo, los que no eran de ahí, de nativos de ahí, pero eran judíos, griegos, optaban más por la cultura griega, aunque también eran cristianos, ya habían aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Por el otro lado, los hebreos eran judíos más conservadores. En otras palabras, los hebreos creían que los griegos, los hermanos griegos judíos, eran como un poco más liberal. Pero los hermanos griegos creían que los hermanos hebreos eran un poco más conservadores y que nada más eran los más santos. Pero por ambos el Señor murió, así como ha muerto por nosotros. Amén. ¿Y cuál es el punto aquí a tratar?
El punto y el problema es de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Durante el inicio de la iglesia, hermanos, hubieron intentos poderosos de frenar el evangelio. Lo vimos que los principales religiosos quisieron frenar el ministerio de Jesús. Vimos después de eso que los mismos religiosos, los del pueblo, los fariseos, saduceos, hicieron todo lo posible por frenar a los apóstoles. Apenas comenzamos el libro de Hechos y ya vimos que Pedro ya lleva varios encuentros con los ancianos, los principales sacerdotes, con la crema innata de los religiosos de ese tiempo. Pero ahora sabemos todos nosotros quién es nuestro adversario, ¿verdad? Sí sabemos, ¿verdad? ¿Quién es nuestro adversario? Satanás, ¿verdad? Y Satanás va a hacer el intento, como hasta ahorita lo estamos viendo en Hechos, de querer hacer una división, de querer crear problemas dentro de una iglesia exteriormente. Hasta ahorita en Hechos no lo ha podido lograr. Vemos a los apóstoles pararse firmes, enseñar. De hecho, capítulos atrás, hay una parte donde le dicen a los apóstoles, ya les mandamos y les ordenamos que no enseñen en ese nombre. Los azotan, los sueltan y ellos van gozosos, dice, porque se sienten dignos de haber padecido por causa del nombre de Jesús. Pero ahora comienza un ataque más profundo y más específico de Satanás. Y cuando Satanás entra dentro de la iglesia y comienza a meter ideas, eso es dañino. Es dañino, hermanos. Y no solamente en las iglesias. Comienza desde la familia, comienza en la iglesia, comienza en la sociedad. Al fin de cuentas, el trabajo de Satanás es robar, matar y destruir. Y todo lo que haga en prejuicio de los hijos de Dios para él va a ser de gozo. Y traerá como sufrimiento a nuestro Dios. Pero también la Biblia nos dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y más atrás leímos a Jesús diciendo que ni aun las puertas del Hades prevalecerá contra ella. Miremos aquí, el problema es de que los griegos decían, nuestras viudas no están siendo atendidas como deberían de ser. Y el problema de la murmuración es de que a veces se infiltra tanto que provoca a veces hasta divisiones. Ahora se imaginan ustedes, son 12 apóstoles, bien pudieron haberse hecho 12 facciones de cristianos, pero vamos a ver cómo resolvieron el problema los apóstoles. Y es de la importancia de estar investidos del poder de Dios, porque hay sabiduría cuando hay llenura del Espíritu Santo. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? ¿Quiénes convocaron a la multitud, hermanos? Los apóstoles. Convocaron, llevaron. No quiere decir que la decisión que tomara el pueblo era la mejor, sino que ellos están mostrando unidad. ¿Se acuerdan que estaban todos unánimes? Estaban todos en un mismo sentir. Y vamos a mostrar aquí que los apóstoles no son superiores, por así decirlo, humanamente, ante los otros discípulos. Todos somos estamos en el mismo plano delante del Señor. Pero sí hemos visto que también los apóstoles fueron a los que el Señor llamó para expandir su palabra. Y fíjense, el consejo aquí de los apóstoles dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. No solamente convocaron a ciertas personas, no convocaron ahí ni a los ancianos, convocaron a todos los que habían recibido ya a Jesús. ¿Se imaginan si fue en una casa, quién sabe, pobre la hermana, el hermano que estaba ahí, ¿verdad? ¿A cuántos tuvo que atender? Yo imagino que haber sido en algún lugar amplio, abierto, para que tocaran el tema. Y la razón que ellos dan es la siguiente: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y cuando
usted termina de leer este versículo 2, usted piensa que cada uno andaba ahí con su platito como sirviente, sirviéndolo. No sé si así lo entendieron ustedes. Sí. O parece que eso da a entender. Eso de entender. No se trata de ser meseros de nadie aquí, aunque la palabra que aprendimos de diácono significa siervos, no se trata de eso. Primero, ellos ponen el primer argumento: no es justo que dejemos la palabra de Dios. Su ministerio principal de los apóstoles era, ¿se acuerdan que dónde está sentado el evangelio? Está sentado en la persona de Jesús, pero a raíz de ahí, que es el fundamento, vienen los apóstoles edificando. Usted no va a poner al chalán a pegar ladrillo, ¿verdad? Tiene que ser el maestro ahí, guiando la obra, edificando sobre el fundamento. Ellos dijeron, no es justo, o sea, no podemos hacer tal cosa. Es como que si la iglesia llegó, la congregación llegó y le dijeron, oigan, ustedes nos pueden resolver el problema. Está pasando que las viudas no están siendo atendidas. Y ellos dijeron, no es justo que nosotros hagamos eso. No podemos desatendernos de la palabra de Dios. No podemos irnos por lo que está pasando aquí y vamos a desatender la palabra del Señor. El apóstol Pablo más adelante nos va a decir que el obrero es digno de su salario y que un pastor, un predicador o alguien que enseña es considerado como un obrero. Escuchaba a varios de los de renombre que han existido en la historia y uno de ellos decía que por lo menos pasaba 8 horas leyendo la palabra del Señor y 4 horas orando por una semana antes de llegar al sermón. Y personas de este tipo hacen falta en nuestra comunidad o en nuestra iglesia para impactarnos. No son ellos. Recordemos que cuando el Señor Jesús envía su Espíritu, es el Espíritu Santo de Dios que habla a través de ellos. Yo no sé cómo lo hacemos nosotros, pero por ejemplo, si me toca exponer un pasaje bíblico, estoy ya trabajando desde antes, aunque sea por porciones, leyendo a otras personas, y yéndome a algunos recursos como, gracias hermana por el libro que me regaló, la enciclopedia, no sé cuándo la voy a terminar de leer, pero me ha servido. Y no me creo una persona que lo sabe todo, pero hay personas que han dedicado vidas enteras a leer la Biblia. Hay personas que han hecho mucho material. Uno ya no se tiene que quemar tanto las pestañas como esas personas. Pero son embestidos, son llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo los lleva a hablar con sabiduría. Y vemos aquí cómo van a resolver ellos el problema. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Ustedes se imaginan que nosotros, hermano Mauricio, el hermano pastor, a veces que nos dan el privilegio de enseñar, que nada más nos paráramos aquí y les pusiéramos el video de alguien ahí que predique y nos sentamos y no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que prediquemos o enseñemos como que si estamos delante de Dios y de parte de Dios. Esa es la responsabilidad que tiene el que va a enseñar. Es como que si no tenemos que buscar la aprobación de nadie de los que están sentados, sino que la primera aprobación debe ser la de Dios. Entonces, quiero entrar a la segunda parte que dice, para servir a las mesas. Yo quiero llevarlos un poquito allá cuando Jesús entra al templo, saca a todos, pero se encuentra con una mesa ahí y dice que eran la mesa de los cambistas. Tiene que ver esa palabra con la administración, con el cuidado administrativo, con lo práctico. Ellos están encargados del área espiritual, los apóstoles, de no faltar el alimento espiritual, pero tienen que buscar a personas ahora del área administrativa, de los que van a servir a la mesa, de los que se van a preocupar por las viudas, por los huérfanos. Una de las indicaciones más interesantes del Antiguo Testamento hasta Juan, donde leímos, era de que las viudas muchas veces eran olvidadas. De repente se acordaban de algunas viudas y de algunos huérfanos, pero de repente la mayoría de los tiempos el Señor les decía, quiero misericordia y quiero juicio, porque habían desatendido a este tipo de personas. El Señor muchas veces en los libros proféticos decía,
porque menospreciaste a la viuda, porque olvidaste al huérfano, por eso viene el castigo. Y ahora miremos que servir a las mesas tiene algo que ver con lo que nos citó en el versículo 1, que eran desatendidas las viudas. Estas personas se iban a encargar, ya miramos que los que aceptaban a Jesús como Salvador y Señor, vendían lo que tenían. Ahora, esto tampoco lo hablamos el miércoles, que no todos van a hacer eso, ¿verdad? Dios obró en su corazón el hacer eso. Vendían sus propiedades, lo traían a los pies de los apóstoles y ellos repartían según las necesidades, de manera que nadie tuviera escasez. Entonces estas personas que a continuación los apóstoles van a convocar para que sirvan, se van a hacer cargo de este tipo de necesidades que hay. Incluso aquí dentro de nuestra iglesia, así como nos ven 40, 50, 60 personas, hay necesidades de este tipo. Y alguien se tiene que hacer cargo de esas necesidades. Y aquí vamos a mirar la manera en que los apóstoles llegaron. El consejo de los apóstoles fue fundamental para esta situación. Ahora yo les pregunto, ¿será que el consejo venía humanamente de los apóstoles? No. ¿O venía porque eran llenos del Espíritu Santo de Dios? El que los estaba dirigiendo era el que ponía en ellos este tipo de cómo solucionar este problema. Miremos el versículo 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Y miren los requisitos que pide. De buen testimonio. ¿Se acuerdan de los ingredientes que estábamos hablando anterior, verdad? Que era la oración y el compañerismo. Pues otro ingrediente aquí para ocupar un lugar en la iglesia, que sea de buen testimonio, integridad, llenos del Espíritu Santo. Por eso tenía mucho que ver con lo que era la llenura del Espíritu Santo. No iban a agarrar a cualquier persona. Y de sabiduría. Hay 3 ingredientes ahí que se pide para los que van a hacer o los que van a servir a la mesa. Hermanos, estamos hablando de personas que van a hacer algo práctico. No van a enseñar, no van a tener acceso a estar delante de los 5,000 o 10,000 o 15,000 personas que han sido ahorita ya convertidas, sino que ellos van a servir a un grupo de personas o de viudas necesitadas, pero simplemente por lo que van a hacer, miren los requisitos: de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y cierra ahí el versículo 3, a quienes encarguemos de este trabajo. Ese versículo 3 da a entender que también los apóstoles en un tiempo como que quisieron atender y se dieron cuenta de que no era, aunque era importante, no era lo que ellos habían sido llamados a hacer. El llamado principal de los apóstoles, así como de los pastores, de los evangelistas, aún de nosotros, hermanos, como sacerdotes de nuestra casa, es enseñar la palabra de Dios. No solamente es el trabajo de pastor, no solamente es el trabajo de los líderes, sino que enseñar la palabra del Señor comienza desde casa. ¿Con quiénes? Con los padres. Versículo 3. Ellos van a empezar a delegar. Y van a saber delegar. No van a poner ellos, no se van a fijar por la apariencia de los que van a poner. No se van a fijar porque alguno de los que van a ser nombrados aquí es muy amiguito de Juan o de Pedro o de Tomás. ¿Quiénes eran los que iban a buscar, hermanos, según el versículo 3? La congregación. La congregación. De entre vosotros, 7 varones. Y alguno puede decir, ¿por qué el número 7? ¿Por qué 7? Bueno, no tiene nada de malo que sean 7, pudieron ser más. Ellos dicen 7. Pues, algunos comentaristas dicen que son 7 porque es uno por cada día de la semana. Podía ser. Pero algunos también decían que a lo mejor tiene que ver con el número perfecto del Espíritu Santo. Posiblemente también. Pero aquí lo que vamos a estar mirando es de que ellos, el testimonio que tenían que tener, tenía que ser alguien
irreprensible. El apóstol Pablo va a decir más adelante que el que requiere diaconado, buen deseo anhela. Y comienza a dar una serie de requisitos. Y entre esos requisitos es que tengan un buen testimonio por los de afuera. Y aquí el versículo 3 nos dice que sean llenos del Espíritu Santo. Si una persona que está dirigiendo no es llena del Espíritu Santo de Dios, ¿a dónde va a guiar al pueblo? ¿Cómo nos va a enseñar si no está siendo guiado por el Espíritu Santo? Va a enseñar cosas que a lo mejor escuchó, oyó, o cualquier cosa que se le venga a la mente. El apóstol Pablo más adelante va a decir que cuando alguien desee diaconado, también que no sea un neófito, alguien nuevo en la fe. Sigamos en el versículo 4, hermanos. Dice, y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. ¿Se acuerdan? Al inicio de la introducción les dije cuáles eran los ingredientes para ser llenos del Espíritu Santo. El hecho que nosotros nos congreguemos en una iglesia y estemos asistiendo, pero nos haga falta oración, testimonio, lectura, vamos a carecer de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios puede estar ahí, pero si no hay estos ingredientes en nuestra vida, algo va a estar sucediendo. No podemos ser cristianos y ser carnales a la vez. Si usted en casa alimenta más la carne, ¿de qué cree que va a hablar? De la carne. Si alimenta el Espíritu, lo primero que va a salir de su boca es el consejo de Dios. Usted puede hablar tranquila y confiadamente con un hijo, con una hija, y le va a dar un buen consejo. El Señor Jesús decía, si nosotros que siendo malos, saben dar buenas dádivas. Ahora, nos imaginemos nosotros dar un buen consejo guiados por el Espíritu Santo de Dios, a un hijo, a un nieto, al cónyuge incluso. ¿Ustedes creen que sería un mal consejo viniendo de una persona llena del Espíritu Santo de Dios? No, aunque duela a veces. Aunque a veces quieres que no lo digan, pero vemos aquí a Pedro confrontar a los religiosos de su época, porque estaba lleno del Espíritu Santo y muchos de los que lo oían creían. No nos dice ahí que todos creyeron, pero dice ahí que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Vemos al versículo 5, hermanos. Versículo 4 nos dijo que ellos iban a persistir, mientras otros se encargaban de la administración, ellos iban a persistir en la oración y en la palabra. La palabra ministerio ahí también es un encargo. También, tanto ministerio como siervos tienen la intención de diaconía, de servir a los demás. Ellos iban a servir por lo espiritual, pero tenían que haber hermanos sirviendo en lo administrativo, en lo práctico. Hermanos, hasta aquí creo que antes del capítulo 6, antes de entrar al capítulo 6, antes de que empezaran los problemas, las murmuraciones, creo que cualquiera quisiera formar parte de esta iglesia. Y muchos a veces hacen el comentario, no, pues es que en la iglesia hay hipócritas, hay chismosos, se pelean. ¿Y dónde no se pelean? ¿Dónde no lo hay? En cualquier parte. En todos lugares. Pero vemos ahora aquí resolver a los apóstoles por la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que trae el Espíritu Santo cuando nos dirige, cuando llena nuestra vida, nos convence de pecado. Hacemos muchas veces que el Espíritu Santo de Dios nos lleve a hacer cosas que no debemos hacer, hablando bajo la palabra del Señor. Ustedes pueden mirar a personas dentro de la iglesia que han sido guiadas por el Espíritu Santo e impactan su vida. Y usted puede decir, yo quisiera ser como esa hermana, como ese hermano. Pero muchas veces no lo hacemos porque nos hace falta buscar la llenura de Dios. Un predicador dijo a un joven cuando se bajó de predicar, el joven le dijo, yo quisiera enseñar como tú enseñas, daría lo que fuera por lo que, como tú enseñas, así quisiera yo enseñar. Aunque yo llorara sangre, dijo, no me importa, yo quería predicar así como tú. Y le dijo el predicador, pues eso es lo que cuesta. Sangre, rodillas, tiempo con el Señor.
Y usted se ha hecho la pregunta, yo me la he hecho, ¿cuántas veces invertimos en oración al Señor? ¿Cuántas veces invertimos en la lectura? Gracias a Dios por el plan de lectura que tenemos todos los días, hermanos. No hay excusa de no querer hacerlo. Cualquiera en el grupo donde estamos podemos motivar a otros a hacerlo, dar un comentario. A veces no estamos tan bien en los comentarios, pero hay otros hermanos que dicen, hermano, pues yo le entendí de esta manera. Y de repente ya viene el Espíritu Santo del Señor y habla tu vida. Versículo 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez ahí los requisitos que se pedían. También eligieron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Permenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Un dato importante, hermanos, si usted no lo sabía o si ya lo sabe, pero todos estos nombres son nombres griegos. Lo que quiere decir que los que escogieron eran del grupo afectado, del grupo que estaba siendo como olvidado, como que no se atendía. Y aquí viene una de las cosas que debemos de considerar también, es de que los que fueron afectados recibieron la corrección de parte de los apóstoles. Pero los que han sido los agresores, por así decirlo, o los que desatendieron a las viudas de los griegos, también han aceptado la corrección. Lo que parecía que todo iba a ser como de división, ahora vuelve a ser otra vez armonía aquí con ellos. Una de las cosas también que debemos de considerar, si era intencionalmente que los hebreos no porcionaban bien la comida o no porcionaban bien lo que repartían con las viudas, o de plano no las atendían, o por qué no, hay errores también cuando nosotros servimos. Entonces ellos aceptan la corrección de los apóstoles y vemos a personas, 7 por lo menos, todos ellos de nombre griego, que son guiados por el Espíritu Santo, que son llenos de fe como Esteban. Y dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. ¿Quiénes lo presentaron? La congregación. Es como decir, nos dijeron que buscáramos a 7, aquí están, ya los tenemos. Fueron presentados ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Qué significaba imponer manos en aquel tiempo, hermano? Orar, ¿no? Bendecir. Orar, bendecirlos. Hoy en día también tenemos que tener cuidado, ¿verdad? El apóstol Pablo dice que no impongamos manos a la ligera, ¿verdad? Tenemos que también saber discernir, ¿verdad? Este número de personas, estos 7 varones, tenían un buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo. Cualquiera, a lo mejor que se le preguntaba cómo se portaba Esteban, podía dar un buen testimonio de él. Hoy en día, ¿qué se dice de nosotros? Damos un buen testimonio. A veces nada más señalan a los líderes, a los que están al frente, pero ¿qué hay de nosotros? ¿Sabían que muchos de nosotros somos también cartas abiertas al mundo? Que muchas veces por nuestro testimonio mucha gente no acepta a Cristo. Dice el versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Ahora mire el resultado que trajo todo este problema, ¿verdad? Lo que parecía algo que iba a causar división. Dice el versículo 7, y crecían los miembros, dice ahí, ¿verdad? La palabra ¿de quién? Del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Lo que parecía algo que iba a traer problemas y división, el consejo de los apóstoles guiados por el Espíritu Santo, ahora trajo efectos. Primero, ustedes imaginan que resolvieron el problema, ahora las viudas ya eran atendidas adecuadamente. Los de afuera decían, oye, algo hay ahí en esa comunidad, algo tienen esos nuevos cristianos. Se acercaban, se agregaban y se multiplicaban. Ahí no dice que se multiplicaban, que nomás llegaba 1 o 2, dice grandemente en Jerusalén. Además, muchos de los sacerdotes, ¿saben quiénes son los sacerdotes, verdad? Los opuestos al cristianismo.
creían y obedecían a la fe. Ese es el impacto que trae la vida de personas que son llenas del Espíritu Santo y que son obedientes a la palabra de Dios. ¿Deberíamos nosotros de ser así? Sí, ¿verdad? Buscar la llenura. Versículo 8, hermanos. Versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Este Esteban ya lo mencionó ahí en el versículo 4. No solamente lo escogieron para ministrar las mesas, o ser ministro o siervo de la administración. No vimos a Esteban en otro pasaje enseñar, no lo vimos haciendo milagros. El versículo 8, no solamente Esteban era de buen testimonio, no solamente Esteban era lleno del Espíritu Santo, sino que el versículo 8 nos testifica que estaba lleno de gracia y de poder. Y aparte de eso, interesante, porque si nada más servía a las mesas, como el Señor lo estaba usando para hacer grandes milagros y prodigios. Era de testimonio este hombre, no solamente a los de adentro, sino que a los de afuera. Es interesante cómo el Señor nos usa. Si usted forma parte, hermanos, de la limpieza, si usted forma parte de cortar la yarda, el Señor usa ese tipo de situaciones para que otros se fijen en nosotros. A veces los más visibles son los que menos interesan o los que menos impactan. A veces vidas sencillas, humildes, son las que impactan, pero son llenas del Espíritu Santo del Señor, de fe y de sabiduría, como Esteban. Ahora el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Empezaron a tener diferencias doctrinales, por así decirlo. Interesante porque el dato que nos da Lucas, hermanos, es muy importante. ¿De dónde Lucas trae toda esta historia al libro de Hechos? ¿Se acuerdan que dijo que él indagó o investigó diligentemente? Y el libro de Hechos no sale después de 29 o de 30 años después de la ascensión de Cristo Jesús. O sea, tuvo mucho tiempo Lucas para investigar. Pero miren, antes de responder a esa pregunta, yo quisiera que leyéramos el capítulo 7 y versículo 58. Leamos el 57 y 58, si alguien lo tiene, por favor. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arrepintieron aún más contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Amén. ¿Sí saben quién es Saulo ahí? De un joven llamado Saulo. Posteriormente, El apóstol Pablo. Es muy interesante cómo Lucas conecta estas historias. ¿Quién era el único testigo convertido y que después fue un gran teólogo, un gran maestro? El apóstol Pablo. Es interesante, les digo, porque cómo Lucas conoce todos estos detalles. Que hubo una disputa entre Esteban y los de la sinagoga. Y miren qué era lo que ellos discutían ahí. Dice el versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿Con que hablaba quién? Esteban, ¿verdad? Ya vimos a Esteban lleno del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo, como dije hace rato, va a hablar cosas maravillosas, grandes de nuestro Señor Jesucristo. Y eso enfurecía. Y no solamente lo vemos con Esteban. Cuando se enfrentaban a nuestro Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo refutaba
sus enseñanzas, ellos se enojaban, crujían los dientes, dice la Biblia. De tal manera que habían ocasiones que nuestro Señor dice que pretendían atraparle en ese instante, pero no había llegado el momento. Pero cuando se las cobraron dijeron, hoy es el momento, ¿verdad? Pero ya vimos también en Hechos que dice que todo fue por el consejo de Dios. O sea, todo lo que pasó no lo agarró el Señor desprevenido. No fue porque el romano era muy fuerte y se unieron ahí. No, todo era el plan A del Señor. Todo el tiempo fue el Señor guiando la historia según a su soberanía y su conocimiento. No podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Versículo 11. Y también lo hicieron con el Señor Jesús. Entonces sobornaron a unos para que dijese que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. En otras palabras, Esteban estaba diciendo, ¿saben qué? Lo que Moisés escribió fue un gran profeta y todo, pero Jesús es mayor que Moisés. ¿Cómo tú dices que que Jesús es mayor que Moisés? Blasfemias. Además de eso, y también contra Dios. Pero vemos también que a Jesús le pusieron testigos falsos. Regresándonos aún más atrás, había ya un hombre que quería una viña. Regresó triste y su esposa le dijo, tú eres el rey, ¿cómo te vas a dejar que te la quiten? El rey Acab. Rey Acab. La mujer viene y contrata testigos falsos. O sea, siempre ha existido este tipo de situaciones en diferentes etapas de la vida. Esteban fue uno de ellos. Dice el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, lo incitaron. No es la primera vez que incitan al pueblo. También cuando Jesús entró a Jerusalén, le aclamaron, pero en el día de su crucifixión también gritaban en contra de Jesús. Dice el versículo 12, que soliviantaron a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Hace rato cuando la hermana estaba diciendo de los misioneros, ¿estaríamos dispuestos nosotros a ir ante un concilio por testificar de Cristo? ¿O será que a las primeras cachetadas dijéramos que no? ¿O se imaginan ustedes que agarraran, no sé, a los niños o a tu esposa y dijeran o renuncias o la matamos o los matamos? ¿Estaríamos dispuestos a eso nosotros? Hermanos, si no estamos en la situación, podríamos decir ahorita que sí. Amén. Porque Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Pedro decía que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Amén. Y cuando llegó la hora, O sea, no podemos decir, no, yo sí lo haría, yo esto o lo otro, ¿verdad? Porque solamente cuando estamos en una situación, ahí vamos a ver cuál es la... gracias hermana. lo que Dios va a hacer en nosotros. Y el punto aquí es de que ellos son llenos del Espíritu Santo, y por eso es la importancia de la llenura del Espíritu Santo, porque vimos a un Pedro totalmente diferente al de Hechos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros a veces decimos y cantamos cosas como analizamos en los cantos que nos envió el hermano. Yo te seguiré, Señor, hasta que me muera. Y a veces en la primera ahí tropezamos. Ahí siguen a mí porque yo soy bueno. Amén. Yo no hago daño. Pero ¿qué pasaría si de verdad buscáramos la llenura del Espíritu Santo del Señor? Y ese momento, como dijo usted, se presentara. Yo creo que nos pararíamos firmes. Había un cristiano de la época de la Reforma. Tenía 88 años. Y cuando lo llevaron ante el tribunal del concilio, dijeron, tienes que retractarte de todo lo que has dicho. Has dicho blasfemias. Y dijo él algo que es... para nosotros debería de ser un ejemplo. Dijo él, 88 años he vivido, ya estoy a punto de morir, y que yo retracte de mi Señor Jesucristo es imposible. O sea, los años que quedaban de ahí para adelante, pues ¿qué iban a hacer? Eran ganancia. Dijo, no. Y lo quemaron, y dice que sus cenizas fueron esparcidas por un río. La convicción, ¿verdad?, de ser cristianos.
Si hay gente, hermanos, ahorita usted puede mirar en las noticias que hay gente que muere por sus ideales, que muere por un patrón a lo mejor que le está pagando, que dan la vida por ciertas cosas. ¿Por qué nosotros no darla por el Señor Jesús? Y gracias a Dios no estamos pasando por ese momento hoy en día. Hace rato dijeron que tenemos la libertad aquí de hacerlo, de reunirnos, de glorificar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue el momento de la verdad? Cuando llegue el momento de verdad de pararte firme. Ahí viene la persecución. Amén. Ahí está, A la vuelta de la esquina. Sigamos ahí en el versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. En otras palabras, también se le acusó de hablar contra el templo. Para el judío de la época de Jesús, lo más sagrado que tenían era el templo. No había nada mayor que el templo. Es más, no había nada mayor que la ley. ¿Ustedes se imaginan que decirle a alguien de la época de Esteban, decirle: Jesús es mayor que el templo? Jesús es mayor que la ley. Es más, la Biblia habla de Jesús. No, sí podía decirle, pero en su mente no pueden comprender. No sabía por qué. Pero si estuviesen llenos del Espíritu Santo, Amén, ellos entenderían inmediatamente la realidad de las cosas. Y eso es lo que lo lleva a hablar Esteban, el estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Versículo 14, casi terminamos, hermanos. Pues le hemos oído decir que ese Jesús, y miren la expresión que usan, ¿verdad? Que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Hubieron muchas costumbres que fueron introducidas, ritos, costumbres, tradiciones, por la ley mosaica. ¿Se imaginan al apóstol Pablo más adelante en Gálatas decirle a las personas: ¿saben qué? Los verdaderos circuncisos son aquellos que son circuncisos del corazón y no en la carne. Esto rayaba para ellos. Era como echarle sal a una herida. Y ellos decían: no, es que tenemos que hacerlo de este modo. Tenemos que guardar los días, las fiestas, los años, las lunas. Y aparte de eso tenemos que circuncidarnos. Hermanos, y en el tiempo del apóstol Pablo, cuando va a tratar este tema, está hablando de personas convertidas ya al cristianismo y que dentro de la iglesia está tratando ahora de promover otro evangelio. Por eso el apóstol Pablo les dice: si alguien o un ángel del cielo viene y les dice otro evangelio, sea anatema. Querían volver a las prácticas de antes. Y por ejemplo, en el tiempo de Esteban, cuando él está discutiendo esto ya ante el concilio, y les dicen: es que dice que Jesús va a quitar y va a destruir este templo y va a cambiar las costumbres. Era imposible para ellos, como dijo el hermano, no cabía en su mente esta posibilidad. Pero ahí en eso hay una cosa. Ellos escuchaban a Moisés, pero no entendieron el llamamiento de Moisés. Amén. Les dijo el Profeta. A él escucharlo y él los guiará. Amén. Es lo que no entendieron ellos, de que el profeta que iba a llegar, que era Jesús, los iba a guiar a la verdad. A él debían de seguirlo, y es lo que a ellos no les entró. Por eso Moisés era su luz. Amén. Ellos. Y eso es lo que trae la falsa religiosidad, ¿verdad? Que podemos impregnarnos tanto de ser religiosos y olvidarnos de la verdadera luz que es Jesucristo. Termino con el 15, hermanos. Ya estamos por terminar. Dice el versículo 15: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¿Cuál sería la mirada de Esteban en ese momento? ¿Será que tenía temor porque lo iban a matar? ¿Será que él estaba temeroso? ¿O será que estaba él confiando y gozoso que lo que pasara estaba en las manos de Dios? Estaba confiado, estaba seguro. Lo último que les dice, que veía el cielo abierto. Amén. Eso fue lo que más los enfureció.
Veo al Hijo de Dios, dice, sentado a la diestra, ¿verdad?, del trono. Y vemos aquí a Esteban totalmente convencido de lo que él está diciendo, de lo que él cree. Cuando dice ahí que miraron su rostro como la de un ángel, no quiere decir que lo miraron con alas o con una corola aquí o algo, ¿verdad? Está hablando de la seguridad con la que habla La humildad con la que- Esteban, con la que estaba- el poder que está usando Esteban para hablar de Jesús. Amén. Así que la invitación y la aplicación que podemos sacar aquí es buscar la llenura del Espíritu Santo del Señor. Ser guiados por medio de su palabra, por medio del testimonio, por medio del compañerismo, por medio de la oración, que es la comunicación que tenemos con nuestro Dios todos los días. Si algún día usted deja de hablar con el Señor, acuérdese de que necesitamos todos los días platicar con Él. A veces pedimos, como dice Gálatas, a veces no pedimos bien, ¿verdad? A veces pedimos mal, pero el Señor, que conoce nuestro corazón, que conoce nuestras necesidades, está ahí para oírnos siempre, las 24 horas del día. Y gracias a Dios porque es un Dios que no duerme, que no se cansa, que siempre está escuchando a los que le buscan. Amén. Oremos, hermanos, y gracias por su atención. Amén. Amantísimo Padre, gracias. Ayúdanos, Señor, a tener convicciones firmes, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea lo que necesitamos para nuestra guía, para nuestro consuelo, Señor. Somos culpables, Señor, de no orar, de no leer. Padre, lo que merecemos, Señor, es tu eterno castigo, Señor. Nos miramos, Señor, como personas que somos sin valor, Padre, que no merecemos tu bondad, tu misericordia, tu justicia. Padre, y que hoy día, Señor, usted aún tiene misericordia de nosotros, Señor, y que es por el puro afecto de su voluntad con el que nos ha llamado, Señor. Sin ti, Señor, somos perdidos, somos, Señor, personas sin valor, cuerpos errantes, Señor. Pero usted, Señor, nos ha dado su palabra para que le busquemos, para que seamos llenos de tu poder, de tu palabra, Señor. Para que podamos llegar a otros, Padre, para que podamos impactar a una por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestros cónyuges, Padre, por aquellos que nos rodean. A veces somos influenciados, Señor, para hacer el mal y no para predicar de tu palabra, Señor. Danos corazones, Señor, que estén dispuestos a honrarte y a glorificarte, Padre. Grande es tu nombre, Señor, porque has dejado, Señor, tu palabra para que nos guíe. Has dejado al Espíritu Santo del Señor para que habite en nuestro corazón, Señor. Padre, sabemos que aún falta mucho por mirar, Padre, y muchos nos vamos a enfriar, otros van a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en ese andar contigo, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, guiándonos, que sea tu mano, Señor, guiándonos. Padre, en momentos difíciles, Padre, en momentos que tengamos que hablar de ti, lo hagamos con denuedo, con valentía, con sabiduría, Señor. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Ayúdanos en camino de vida, Señor, a buscarte, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo, de tu poder, Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.